bienvenida a la casa del Señor. Estamos muy contentos de que hayan hecho este tiempo para poder estar aquí en la casa del Señor. Dice, venid a sus atrios con alegría, reconocerle a Él, que es nuestro Dios, con regocijo. Y bueno, también una de las características es que tenemos que venir con agradecimiento. Así es que en esta mañana yo creo que traemos las tres cosas, ¿verdad? Vengamos con alegría, con regocijo y traemos nuestro agradecimiento delante de Dios. Siempre hay algo por qué agradecer a Dios, siempre hay algo por qué sentirnos contentos, por qué sentirnos en regocijo. El gozo del Señor dice que es nuestra fortaleza. Así es que en eso nos regocijamos y nos apoyamos en esa promesa del Dios que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Probablemente no tenemos todas las cosas bien, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Póngase de pie para hacer una oración. Padre amado, estamos delante de ti, Señor, aquí gozosos, alegres, Señor, de poder estar en tu casa, de venir a tu casa con regocijo y reconocerte, Señor, a ti que eres nuestro Dios, y gracias te damos por todas las cosas que nos das sin merecer. Aquí estamos tus hijos dispuestos a escuchar tu palabra, que nos enseñes, Espíritu Santo, acerca de la palabra de nuestro Padre, para que pueda ser, Señor, alimento para nuestra vida espiritual. Es en el nombre de Jesús que estamos orando y te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza por todo lo que harás. Amén. Amén. Puede sentarse. Bueno, pues como el tema de hoy que comenzamos la semana pasada, una partecita nada más, es qué hacer para que Dios se sienta satisfecho de ti. Y pues hay varias cosas que al Señor le hacen sentir satisfecho de ti y que Él sonría delante de ti con agrado. Porque cuando una persona te sonríe, ¿verdad? Tú ves a una persona, esa persona te sonríe, significa que está contento de verte, que está agradable, eres agradable delante de sus ojos por verte. Así Dios, Dios sonría con nosotros, es que Él se siente satisfecho de nosotros por lo que nosotros somos y por lo que nosotros hacemos. Entonces, ese es el tema. Continuamos con el tema de hoy y de los salmos que vimos acerca de esto. Dice, sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Entonces, que Dios se sienta satisfecho de nosotros tiene que ser una de nuestras metas, les decía, nuestras metas de vida, para que se pueda cumplir el principal propósito de Dios en nuestra vida. Y les decía yo que Noé era un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. También Job, ¿verdad? Ya lo habíamos visto la clase pasada. Pero empezamos a hablar de Noé. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y a Dios le agradó Noé. Le hizo sentir satisfecho. Y dijo, voy a comenzar todo nuevo con él. Y así fue, porque fue a partir de su familia y de todo lo que hizo Noé, de construir el arca, que fue obediente, que a través de esa arca pudo meter a todos los animales y se preservara la fauna, pues fue algo que agradó a Dios porque Noé fue obediente. Entonces por eso Dios se sintió satisfecho de Noé, porque esa actitud de Noé le hizo sentir a Dios que Noé le amaba por sobre todas las demás cosas. No le importó nada más que agradar a Dios, siendo obediente a Él para construir esa arca. Y entonces, pues claramente esto permitió que Noé y Dios tuvieran una comunicación muy cercana, muy íntima, que es la que Dios quiere que tengamos tú y yo con Él. Así como lo tuvo como Noé, Él quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él y estemos constantemente en esa comunión.
¿verdad? Y ustedes saben, y si no lo sabían, amigos, nosotros somos la máxima creación de Dios. Él puso un especial empeño en nuestra creación. Pero saben, todo lo demás que Dios creó es hermoso y es maravilloso y Dios ama su creación. Pero de todas las cosas que Él creó, al ser nosotros la máxima creación de Dios, Dios nos amó con un amor especial, especial, con lo cual no amó a todo lo demás. Porque Él nos amó de tal manera, fíjense, que Él nos hizo semejantes a Él y nos hizo con un raciocinio que pudiéramos nosotros dialogar con Él. Y ahora que yo volví a empezar a leer la Biblia, yo me quedo asombrada de cómo en realidad Dios sí no es que acepte, no es de que tengamos que hacerlo, pero sí, a veces las gentes que se acercaron a Dios, Moisés, uno de ellos, no todo, también argumentaba y le decía las cosas. Si hacemos esto y si, dice, voy a destruir, pero dice, y si hay uno justo, y si hay dos, y si hay 10, o sea, es argumentar, ¿verdad? Porque es un diálogo que tienes con Dios. O sea, con Dios nosotros podemos dialogar. No es de que nada más esté Él oyendo todo. Cuando tú oras, hermano, amigo, tú tienes que quedarte en un momento en silencio para que escuches lo que Dios te va a decir acerca de la oración que tú tienes delante de Él. Y es necesario que lo hagas para que puedas conocer esa verdad. Entonces, pero Noé no fue así, fíjense. Noé fue un hombre que agradó a Dios porque tenía un corazón muy dispuesto, y es lo que vamos a hacer. Porque miren, Dios anhela que le conozcamos, que pasemos tiempo con Él, que le aprendamos a amarlo, que nos sintamos también amados por Él. Es lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra vida, que nos sintamos amados por Él. Y no hay ninguna cosa, o no debe haber ninguna cosa que pueda interesarnos más o que tenga mayor importancia que la que Jesús llamó el mandamiento más importante. ¿Cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, porque este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, el primer y gran mandamiento. Entonces es lo que tenemos que hacer, porque así, de esta manera, Noé demostró a Dios que le amaba. No le importó nada más que agradar a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Ese tiene que ser uno de las metas y propósitos de nuestra vida, agradar a Dios. Ahora, ¿cuándo se siente satisfecho Dios con nosotros? Ya dije que cuando le agradamos, que cuando sonríe por lo que nos ve, porque nos conoce, porque sabe que lo que hacemos a Él le agrada, ¿verdad? Cuando le agradamos a Dios. Ahora, ¿cuándo podemos también hacer sentir satisfecho a Dios? Cuando confiamos en Él plenamente. Plenamente. ¿Usted confía en Dios plenamente? A veces no confiamos en Dios plenamente. A veces pensamos que Dios no nos oye, a veces pensamos que Dios está tan lejos de nosotros que nuestras súplicas no llegan hasta donde Él está. ¿Cuál es el punto contigo respecto a las promesas que Dios tiene y que te ha dado para tu vida? ¿Confías en Dios plenamente? Porque Noé confió en Dios plenamente. Confió en Dios. Fíjense, tanto confió en Dios que la verdad, lo que Dios le mandó a hacer a Noé fue algo que en aquella época no tenía sentido. Le dijo, haz un barco, porque yo voy a mandar una lluvia
y esta lluvia va a inundar todo. Entonces, te mando que hagas una barca. Y Noé construyó el barco en tierra. Fíjense hermanos. Noé construyó el barco en la tierra. ¿Cómo iba a llevarlo al mar? O sea, esto tenía que haber sido una fe muy grande, una confianza muy grande en Dios para poder creer lo que Dios le estaba diciendo a Noé, construir el barco. Pero estaba en la tierra donde lo estaba construyendo, porque de otra manera no lo hubiera podido construir, ¿verdad? Y lo construí ahí en la tierra. Y entonces dice que fue advertido, dice en Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué había Dios decidido que iba a comenzar todo nuevo con Noé? Porque había mucho pecado. Les dije que la humanidad había decepcionado a Dios. La semana pasada el pastor mencionó algo acerca de que ya hasta los hombres o mujeres, más bien las mujeres, estaban teniendo relaciones con los hijos de Dios, que eran los ángeles. Aunque no, esos hijos se refieren no los ángeles, sino los ángeles caídos, cosa que no debe pasar. A ese grado estaba el pecado. Y no digamos de otros, de los que ya sabemos aquí. Me imagino incestos, perversión sexual, moral, pedofilia, zoofilia. ¿Sabe lo que es la zoofilia? Búsquela ahí en el diccionario. Zoofilia. Bueno, se lo voy a decir. Es tener relación con animales. Entonces, todo ese tipo de pecados había en aquello y más, de los que no nos podemos imaginar. A tal grado que ya Dios decidió mejor que todo empezara de nuevo. Y Noé, ¿qué hizo Noé? Construyó el arca. Él por fe, dice, él fue advertido de las cosas que iban a acontecer aun cuando no se veía. Porque ¿qué le dijo Dios? Voy a hacer llover. ¿Y ustedes creen que si en ese tiempo no llovía? ¿Y ustedes creen que cuando Noé, porque Noé les testificaba, arrepiéntanse, o sea que la oportunidad Dios se la dio a toda la gente, porque Noé construía y predicaba, arrepiéntanse de sus pecados, miren que viene el diluvio, va a llover, va a caer agua del cielo. Pues ¿qué es eso? Si ni había. Por eso dice Hebreos, de que cosas iban a acontecer, cosas que todavía ni se veían. Por eso para mucha gente no era creíble. Y cuando nosotros predicamos el Apocalipsis, que a muchos no les gusta. No, ¿para qué tanto juicio y estar hablando de puro juicio y juicio? Es que la gente necesita arrepentirse. Y es que la gente necesita oír para poder tener fe. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y es que ahorita los últimos tiempos en los que estamos, yo creo que no puede haber mejor tema que estar predicando acerca de los últimos acontecimientos. ¿Y por qué es lo que manda el Señor? ¿Saben por qué yo siento que es lo que manda el Señor, que tenemos que estar predicando y predicando de juicio? ¿Saben por qué? Porque es necesario que el hombre se arrepienta. Y porque si el hombre no conoce la palabra, ¿cómo va a venir a Cristo?
dice la palabra, si no hay quien les predique. Mucha gente, muchas iglesias dicen, no, así se me va la feligresía, mejor los asusto. Con tanto juicio, con tanta cosa tan tremenda que viene en Apocalipsis. Los voy a asustar y se me va a ir. Pues yo creo que Dios no nos llamó a que fuéramos espiritualmente cobardes. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nosotros tenemos que saber la verdad, y la verdad es esta. La gente no creía porque no había visto. Por eso en este tiempo también la gente no cree, porque ni siquiera se imagina lo que viene. Cuando vimos el libro de Apocalipsis y venían juicios, venían cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar y que en un momento dado puedes tú dudar. Realmente esto va a pasar, decía la gente, y hoy en la actualidad dice lo mismo. Ay, que va a caer, las estrellas se van a caer y que la luna se va a volver de sangre y que van a correr la sangre como ríos. Pues, ¿qué es eso? No creen, como no creían en aquel tiempo, que iba a llover agua del cielo, porque no existía eso. El agua salía de la tierra como vapor y regaba las plantas. No existía la lluvia. Los seres humanos habían decepcionado a Dios. Todos pecaban, pero no tan solo pecaban, sino que se gozaban de estar pecando, se gozaban en sus placeres, por lo cual nada hacía sentir que Dios pudiera sentirse satisfecho. Nada de lo que el hombre hacía. Noé fue la única persona que agradó a Dios, porque Dios nos ve, Dios te ve, Dios me ve. Y hacemos satisfechos a Dios con lo que somos, con lo que hacemos. Dios entonces pensó en inundar al mundo y que comenzara de nuevo la vida del hombre con la familia de Noé. Por eso le ordenó hacer ese barco tan grande, y hay vestigios de que ese barco existe, de que ese barco fue hecho. Hay vestigios. Y la verdad es que como Dios nos hizo con este razonamiento, Noé pudo haber decidido no creerle a Dios, como tú también tienes esa decisión en tu mano. Como la gente del mundo, cuando tú le hablas, cuando tú le dices viene juicio de Dios, la gente va a decidir creer o no. Tú decides creer, amigo, o no creer. Pero las cosas de Dios vienen en su momento, en el momento que Él decide, no cuando uno piensa, cuando uno quiere. Y entonces Noé sí creyó a Dios que esto iba a pasar. Sí creyó. Pero algo importante es que cuando tú crees,
Fíjate bien lo que pasa y lo vamos a decir en el futuro para que lo tengas presente. Bueno, entonces, ¿por qué razones la gente no creía? Porque nunca había llovido. No ha habido muchas cosas, muchas catástrofes ahorita en la actualidad, pero aún así la gente dice, ay, pues allá, aquí no. En segundo lugar, les dije que era muy difícil trasladar el barco al mar para que pudiera decir, nos vamos a salvar del agua, porque aquí yo no veo agua, el único lugar donde hay es en el mar, pues de aquí que lleve el barco al mar, pues va a estar muy difícil. Eso era lo que pensaba la gente. Y la otra cosa tan difícil que podía hacer dudar a Noé era cómo iba a subir a los animales y cuidar de ellos dentro del barco. Imagínense ustedes, imagínense. Eso iba a ser un gran problema. Pero Noé no le presentó ninguna excusa a Dios. No le dijo, no, pues es que cómo le voy a hacer para llevar el barco al mar, no, pues es que cómo le voy a hacer para que suban los animales, y luego cómo le voy a hacer para que darles de comer y cuidarlos, cómo le voy a hacer, ¿sí? No le puso ningún pero, no le presentó ninguna duda. Noé tenía su fe bien puesta en Dios. Y porque tener fe es confiar. Confiar es tener fe. Él le creyó a Dios, él confió en Dios, por eso Dios se sentía satisfecho de Noé. Confiar plenamente en Dios significa tener fe. Eso es lo que es la fe. Significa tener la confianza de que Él va a hacer lo mejor para ti, de que Él sabe lo que es mejor para ti y de que todas las cosas están en control en su mano. Cuando tú confías en Dios, tú dejas las cosas en Dios en su mano porque Él tiene el control de todo. Aunque las cosas no son como tú quieras, Él tiene el control de todo, ¿sí? Y al confiar en Dios, cuando tú confías en Dios, entonces precisamente vas a esperar confiado en que pase no lo que tú quieres, hermano, no lo que yo quiero. Eso es lo más difícil de la fe. Porque no va a pasar lo que tú y yo queremos, va a pasar lo que es la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿qué te toca a ti esperar? Te toca esperar confiado. Porque mira, si no pasa lo que tú quieres y pasa otra cosa que es la voluntad de Dios, Dios va a dar con la prueba la salida. Es lo que Él prometió, ¿verdad? Es lo que Él prometió. Entonces, Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dice la palabra que Dios se complace, Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y eso de complacer es de sentirse satisfecho. Jehová se siente satisfecho en los que confían en Él y en los que esperan en su misericordia. Señor, necesito esto. Necesito salud, necesito que resuelvas este problema, necesito dinero, necesito. ¿Y qué vas a hacer tú? Esperar en su misericordia. ¿A qué? A la voluntad de Él. Es esperar en su misericordia. Fíjense, era tan grande la fe de Noé, tan grande, que él empezó a construir el arca. Claro que no tenía las herramientas precisas. Se tardó mucho tiempo en construirlo. Y todo ese tiempo nunca llovió, ni siquiera una gotita. 120 años Noé esperó. ¿Cuánto has esperado tú para la promesa que Dios le has pedido a Dios? Tu petición. 1 año, 2 años, 10 años. Abraham esperó 20 años para que le fuera cumplida la promesa de tener un hijo.
Y 20 años pues son bastantes también. Y nosotros nos desesperamos por un tiempito que no vemos respuesta de Dios. 120 años esperó Noé. Y déjenme decirles que no fue nada fácil. Hubo dudas, hubo temor. No llovía. No pasaba nada. Pasaban nada más los años y esperar, sin siquiera haber una sola señal. No era tampoco que Noé dijera, ahí veo una nube. Porque pues si no llovía en aquel tiempo, pues no había nubes, amados, ¿verdad? Porque las nubes son las que traen el agua. Ni siquiera veía la nube. No había ninguna señal. Pero aparte de todo eso, que no veía ninguna señal de lo que Dios le había dicho, también estaba la situación del acoso que tenía de la gente. Se burlaba de él, le decían que estaba loco. Ustedes saben lo que es tener una presión social. Es tremendo. Por eso muchos jóvenes han sucumbido ante la tentación, porque tienen presión social. Sus amigos. Y hablo de jóvenes porque ellos son los más vulnerables. Pero ya cuando la persona está adulta, pues ya sí, más depende de ti, porque tú ya tienes un criterio bien definido y la decisión es tuya y es propia de decidir si haces o no las cosas. Tampoco puedes tú decir, una persona adulta va a decir, no, es que me influenciaron. Oye, tú ya tienes criterio. Se supone que ya tienes madurez. Para los jóvenes es la influencia y es donde pueden ellos caer, pero yo considero que un adulto pues ya no debe, o por lo menos porque se supone que ya tienes que tener un criterio bien definido de lo que debes hacer, que es correcto y no es correcto. Entonces, y que también que la gente ya no te influye, ¿verdad? Que ya la gente, tú lo que diga la gente ya, como eres una persona ya adulta, tú ya no te van a influir a lo que tú hagas. Pero en un joven sí. En Noé la gente tenía esa presión y era uno contra todos, porque crean que no, también la familia, no crean, se sentía, vos decía, ay, mi papá, todo lo que le dice la gente y él sigue. Mi esposo, mi suegro. ¿Sí? Entonces, Noé no veía nada de lo que Dios le había prometido y la familia también ahí se sentía avergonzada, pero ¿qué hacía Noé? Seguía trabajando con tenacidad, construyendo el arca. Tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios. ¿Cuántas veces tú has pasado por situaciones tan difíciles y que has pensado, ya no voy a orar? Pero al día siguiente, ¿qué haces? Vuelves a orar, o al menos es lo que debes hacer. O eres de los que ya no me escucho, ya no oro, y te olvidas. Noé agarraba el martillo cada día. Y yo creo que hay que agarrar la oración como un arma poderosa que es para ganar ventaja sobre nuestro enemigo. Hay promesas que no hemos visto cumplirse, mis amados hermanos. Y hay cosas también que no nos salen como quisiéramos. Pero la confianza y la fe en Dios es un acto de adoración. Cuando tú confías y cuando tú tienes fe en Dios, de esa manera tú también le estás adorando. Adorando. Porque imagínense ustedes cómo se siente Dios cuando tú le crees en medio de la adversidad. Es como te sientes tú como padre cuando tú sabes que tus hijos confían en ti. Qué tremendo es que un hijo ya no confía en su padre. Uno como padre tiene que ganarse la confianza de los hijos. Y así Dios se siente satisfecho de nosotros como hijos.
cuando le creemos a Él, cuando confiamos en Él, ¿sí? Acuérdense, tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay otra manera que nosotros podamos hacer sentir satisfechos más que confiar en Dios y tener fe. Esa es otra manera para poder hacer sentir satisfecho a Dios. ¿Cuándo podemos? Otro punto. Cuando le agradamos, cuando le creemos y tenemos fe. Y ahora vamos al tercer punto. ¿Cuándo podemos hacer sentir satisfecho a Dios? Cuando le obedecemos de todo corazón. Miren que Dios le dio a Noé instrucciones precisas de cómo construir ese barco. Y que de tantos codos de largo y que de ancho tanto y que le vas a poner esto. Yo no sé cómo le haría Noé, porque les digo, no tenía las herramientas, pero tampoco creo que hubiera todos los materiales para poder calefactar todo ese barco para que no entrara el agua. Imagínense ustedes cómo hizo. Pero Dios le dio las instrucciones específicas para que hiciera el barco y tenía que hacerla de esa manera. Noé no podía hacerlas de otra forma más que de la forma en que Dios le dijo, y así lo hizo Noé. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le iba instruyendo, le iba mandando todo exactamente. Dice Génesis 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios les mandó. O sea, que Noé atendió a todas las indicaciones de Dios y fue obediente, no desobedeció ninguna instrucción. Imagínense que hubiera desobedecido la instrucción, pues iba a salir mal. Cuando tú no sigues el manual de instructivo para hacer una cosa, te sale mal. Te sale mal. Entonces tú tienes que hacer las cosas tal cual lo dice el instructivo, y eso fue lo que Noé hizo, con toda esa actitud, como venía en el manual que Dios ya le estaba dando de primera mano, así como Dios le había instruido. ¿Qué haríamos nosotros? Imagínense que Dios te pidiera algo que no es lógico para nuestra época. Así como a Noé. Les digo, no era lógico para la época porque no llovía. Construyó un barco. ¿Para qué? Si te pidiera a Dios algo que no fuera lógico para nuestra época, pues yo creo que el predicar acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos es algo que no es lógico para la humanidad. Pero si aparte te pidiera otra cosa a Dios, algo que no fuera lógico, que no tuviera sentido, tú le cuestionarías a Dios, tú le preguntarías, le hicieras objeciones, le pusieras peros. ¿Pero por qué? ¿Pero esto? ¿Pero no me van a creer? ¿Pero es que no puedo? ¿Es que mira? ¿Es que estoy muy ocupado? Hay muchas cosas que hacer. Noé no le puso ninguna objeción a Dios. Lo obedeció fielmente con todo su corazón. ¿Sí? Él hizo lo que Dios le pidió, sin reservas, no titubeó. A lo mejor dudó, porque la duda está en el pensamiento. Aquí se puede quedar la duda cuando tú accionas. Tú puedes decir, ay, ¿será lo que Dios me diga? Yo lo hago. Eso fue lo que hizo Noé. Yo no digo que Noé no haya tenido dudas, probablemente sí. Tú tienes dudas, pero actúas, continúas adelante con lo cometido o te paras, porque entonces ahí sí ya fracasaste. Si Noé, en medio de sus dudas,
hubiera parado, lo que hubiera pasado es que fracasó. Noé no hubiera sido la persona que Dios pensó que era. O sea, que no hay problema en tener dudas. El problema está en parar. No, Dios ya no me contestó, como digo con la oración. Dios nunca me oye, ya no oro. Sí, dudaste primero, pero luego accionaste. Y accionaste mal. Entonces, cuando Dios nos pide algo, hermanos, Él no tiene por qué darnos explicación. Él es el Dios soberano. No tiene por qué darnos explicación, ni aclaración de los motivos por el cual nos está pidiendo algo. Porque Él, al estar en control de todas las cosas, entonces Él no va a hacer las cosas, dice que Dios ama a los que ama a Dios, son a favor de nosotros todas las cosas. Dios actúa a favor de los que le amamos a Dios, ¿sí? Entonces, para entender, podemos esperar. O sea, no entiendo. Lo más seguro es que Noé no haya entendido la cuestión, no haya entendido la situación. Tú también a lo mejor en algún momento de tu vida no entiendes lo que Dios te pide que hagas. Bueno, espera a entenderlo. Noé esperó 120 años para entenderlo. Pero para obedecer, mis amados, no podemos esperar. La obediencia tiene que ser inmediata. Inmediata. ¿Cuánto tiempo llevas tú leyendo y leyendo y leyendo la palabra, leyendo y leyendo la palabra? ¿Y la practicas? Tenemos que practicarla, porque eso es la obediencia. Y la obediencia que dijimos que es inmediata, es al momento. No vamos a poder entender los mandamientos, hermanos, que Dios nos da, si no los practicamos, si no los obedecemos primero. Es que todo es en base también a que los lleves a cabo para poder entenderlo. Ah, ya sabía, entonces, estoy haciendo esto. Ya, entonces ya sé por qué me pide que ponga el tornillo aquí y no lo ponga acá. Hasta que lo haces. ¿Sí? Hasta que sigues la instrucción y entonces te das cuenta. Entonces tenemos que obedecer. Porque obedecer abre la puerta del entendimiento. Obedecer te va a hacer conocer por qué Dios está dando tal o cual instrucción. Hay que obedecer, hay que obedecer. Y fíjate que a veces nosotros nos sentimos satisfechos porque obedecemos a Dios. Y ya con eso tú crees que ya es suficiente, porque obedeciste a Dios en algunas cosas, pero no en todas. Porque, por ejemplo, si nos dice, nos dice Hebreos, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Pues yo voy al templo, porque no debo de dejar de reunirme y aquí estoy. Obedezco la palabra y aquí estoy. Bueno, pero no diezmo. ¿Qué estoy haciendo? Obedeciendo en parte. Bueno, pero también, como aquel hermano no me cae tan bien, bueno, pues de retiradito. ¿Verdad? No obedecemos la palabra, que amemos a quién, a nuestros hermanos. Y cuánto más dice cuando son de casa. Esta es la casa de Dios. No habla de la casa de tu casa allá, habla de aquí, de la casa. Y cuánto más dice cuando son de casa. Tienes que apoyarles, tienes que ayudarles, tienes que amarlos. Entonces, planeamos obedecer los mandamientos que nos gustan y los que no nos gustan, pues no los obedecemos.
no los tomamos en cuenta, nos parecen muy difíciles de llevar a cabo, hay algún costo en nuestra vida, por ejemplo, puede ser el dinero, puede ser también el orgullo, porque yo voy a acercarme a aquel hermano si él no me habla. Yo no tengo nada contra él, pero él no me habla. Hay un costo, ¿verdad? Tienes que dar, a echar abajo tu orgullo, y eso pues no nos agrada a todos. Entonces, estamos ahí en mitad de algo. Entonces, mi hermano, cuando nosotros estamos obedeciendo a medias, ¿sabes qué pasa? Que entonces la obediencia, si tú estás obedeciendo a medias, esa obediencia no es obediencia, es desobediencia. Es desobediencia. Cuando obedecemos a medias. Nosotros tenemos que obedecer como Dios nos pide esto. Oigan, si nosotros nos fuéramos con la ley que les pide al pueblo de Israel, no son 10 mandamientos, son más de 600 mandamientos lo que el pueblo de Israel, para poder cumplir la ley y los profetas. Y nosotros, yo les estoy dando el primero y gran mandamiento. ¿Qué decía el primero y gran mandamiento? Se los acabo de decir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero. Y ahí vas a demostrar, precisamente ahí demuestras, tú cuando le amas con todo tu corazón, demuestras que le quieres agradar a Él, demuestras que quieres obedecerle a Él. Entonces, cuando obedecemos de todo corazón, lo vamos a hacer con gozo. Sí, porque tampoco se trata, como dice, cuando traigan los diezmos, cuando traigan su dinero, no lo den con tristeza, no lo den por necesidad, para que diga el hermano que yo sí ofrendo, para que diga el pastor que yo sí diezmo. No lo traigan con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre, pero así con todas las cosas. Ofrezco esto porque, con gozo, porque Dios me lo está pidiendo. Que ya no haga esto, que yo me corrija en mi hablar, que yo no me junte con tal persona porque es una mala influencia para mí. Yo todo lo que hago, porque yo todo lo que hago, hay que pensar en esto, ¿no? Porque yo todo lo que hago es para agradar a Dios. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra motivo. Dice, servid a Jehová con alegría, venid, lo que les decía hace un momento, ante su presencia con regocijo. No vengas triste, porque tienes que hacer esto tal o cual. Venid ante su presencia con regocijo. O sea, tenemos que obedecerlo alegremente. Que no nos cause queja el obedecer a Dios, que no nos cause pesadumbre, que no nos cause carga el obedecer a Dios, que nos cause gozo, que nos cause alegría, serle obediente a Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 100, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y luego Salmo 119, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Este era el sentimiento del salmista. Hagamos nuestro este sentimiento del salmista. Enséñame, oh Jehová, tus estatutos, tus preceptos, tus mandamientos, todo lo que tú ordenas. ¿Sí? Enséñamelos y yo, dice, los guardaré hasta el fin. Que sea esa lucha la tuya diaria. Claro que no somos perfectos, pero que vea Dios el propósito que tú tienes en tu corazón de obedecerle y de esa manera amarle con esa obediencia que tú tienes y de esa manera adorarle, porque dijimos que la obediencia a Dios es ¿qué? Adoración. La confianza a Dios es ¿qué? Es adoración. Dice el salmista, dime solamente lo que debo hacer y lo haré, Señor, mientras viva.
obedeceré de todo corazón. Y Santiago también dice, habla a los cristianos diciéndole, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, que nosotros tenemos que tener fe, creer en Dios, pero tenemos que tener obras, dice la palabra, dignas del arrepentimiento en el cual hemos creído. Porque la fe sin obras es vana. Yo digo creer, pero tengo malas obras. ¿Dónde está mi fe? Y muchas religiones se van a buenas obras para ganarte el cielo. ¿Y dónde está la fe? Es fe con obras. Es fe con obras. Yo creo en Dios, pero también tengo que demostrar que creo en Dios. ¿Con qué? Con mis hechos, con lo que yo hago, con lo que yo digo, cómo me porto, cómo me conduzco cuando no estoy en la iglesia, cuando no estoy delante de un hermano. ¿Sí? Fíjense, qué importante. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Sí, pero no solamente son las obras, ni tan solamente es la fe. Tienen que ser las dos cosas. Entonces, por nuestros méritos, nosotros la salvación, hermanos, nunca nos la pudiéramos ganar. Los méritos los hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí hizo Él el mérito para poder que nosotros fuéramos salvos, porque por gracia somos salvos. Es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe, para que no confundamos también. ¿Que por qué va junto las obras con la fe? Porque yo tengo que dar testimonio de lo que yo he creído, pero no porque las obras me vayan a salvar ni me vayan a llevar al cielo. A mí lo que me lleva al cielo es haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí, que murió, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Ahora que yo con mis hechos ya estamos hablando de cómo puedo hacer sentir satisfecho a Dios, tengo que hacerlo. Porque yo tengo que ser obediente a Dios. Yo tengo que hacer que Dios se sienta satisfecho de mí. Tengo que agradarle con mis actos. Tengo que obedecerle a lo que Él me diga. ¿Sí? Cualquier acto de desobediencia, de obediencia, cualquier acto de obediencia es un acto de adoración a Dios. ¿Por qué a Dios le agrada la obediencia, mis amados? Porque es una forma en la que nosotros le demostramos que le amamos a Él. Cuando nosotros le obedecemos. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una forma de que le demostremos a Dios que le amamos. Dios se siente plenamente satisfecho cuando tú le obedeces. Y hay que obedecerle, mis amados. A veces cuesta obedecer a Dios. No es fácil obedecerle, pero Él nos ayuda. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. Yo les daré la fuerza a través del Espíritu Santo. Les voy a dar poder, les voy a dar un consolador, les voy a dar uno que les va a guiar a toda verdad. Y ahí está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos consuela en todo momento, que nos da poder en los momentos de necesidad. Póngase de pie, mi amado hermano. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y aquí estamos, Señor, tus hijos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociéndote que sin ti nada somos, reconociéndote, Señor, que queremos honrarte a través de nuestras vidas, siendo obedientes, Señor,
siendo obedientes. También queremos agradarte en nuestras vidas confiando en ti, teniendo esa fe, Señor, en ti. Y queremos agradarte con todo lo que hagamos, Señor, porque queremos que tú te sientas satisfecho de nosotros. Ojalá que así sea el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Pero no solo de boca, Señor, sino de hechos. Que te amemos de corazón, no de labios solamente. Ayúdanos a ser tal y cual tú necesitas, esos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, bendice a tu grey, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor. Y mi Padre amado, trae a tus pies a aquellos que están fuera del camino, Señor. Aquellos hijos, Señor, aquellos hermanos, aquellos padres, aquellos tíos, aquellos sobrinos, Señor, que no te conocen, amigos, Señor, que no te conocen, que están fuera, Señor, del conocimiento de tu palabra. Tráelos a tu redil, Señor. Y a los que quieren empezar de nuevo ese camino en andar contigo, fortalécelos, Señor. Dales la fuerza, la convicción, el vigor para que continúen adelante y no quiten tus ojos puestos que han puesto en ti, que tú eres el autor y el consumador de la fe. Ayúdalos, Señor, a tener la victoria en ti. Estamos poniendo en tus manos, Señor, a nuestros hijos que están luchando, Señor, para darles la victoria. Pelea por ellos la batalla, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, a ser más que vencedores en Jesús. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque trae a nuestros corazones gozo y alegría, Señor, y una esperanza llena de paz y de amor para un futuro mejor, Padre. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por habernos enseñado esta palabra. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga.